Hola buena gente, gracias por venir a nuestra cita en Caleidoscopio. Hoy desde este lugar tan mágico quiero ver la ideología del poder y ponerla en el caleidoscopio a ver qué vemos. Vivimos en un mundo en el que el poder está por todas partes. El poder sería quien marca las normas, quien nos dice cómo vivir. Es la expresión de un acuerdo general más o menos democrático, más o menos acordado y más o menos aceptado por la población. El poder que viene y va, que va cambiando, viene acompañado generalmente de un mensaje, de una ideología. Hace poco escuchamos a alguien, a un politólogo argentino creo, que decía que en Argentina, por ejemplo, lo que faltaba para experimentar a nivel de gobierno sería la coherencia. Me pareció muy interesante porque la coherencia como equilibrio entre lo que se dice y lo que se hace. Es cierto que la coherencia no sería garantía de justicia, ni garantía de libertad, ni garantía de bienestar, porque uno podría ser coherente diciendo cosas terribles y aplicándolas. Pero los gobernantes suelen venir con un discurso que luego no cumplen en absoluto. Incluso hacen todo lo contrario. Y estamos muy acostumbrados a eso. Sin embargo, una y otra vez creemos en el discurso que nos plantean esos gobernantes. No sé si no tenemos memoria suficiente, si las generaciones van cambiando, si la represión hace sus efectos, si realmente no hay contacto entre generaciones como para transmitir el mensaje de ojo con el discurso, porque no suele ser cierto. En ese discurso, ¿qué hay? Hay elementos emocionales, hay ideología, hay creencias y están apoyados en eso. Porque al final nosotros, los de abajo, nos movemos por eso. Es por eso que podemos luchar, que podemos aguantar, que podemos vivir de una manera que no nos resulte tan satisfactoria. Es porque creemos, es porque tenemos unas ideologías, es porque sentimos de una manera, porque creemos en ciertas cosas, en ciertos comportamientos. Y nos sentimos totalmente identificados con esos discursos. Generalmente la mitad o un poco más de la población se siente identificada y la otra no, porque no coincide con su ideología, y entonces es cuando se crea esa división y esa especie de competición para ver quién está en el gobierno. Pero es un poco ridículo porque si tenemos en cuenta que no es cierto, que no es coherente ni va a serlo, el discurso es absolutamente maleable, absolutamente manipulable. Entonces, si todo depende de eso, es muy fácil tener los resultados deseados. Es muy fácil incluso ponerse de acuerdo para tener unos resultados convenientes para ese poder. Bien, mi reflexión aquí es únicamente esta. ¿Dónde está la ideología? Nosotros la tenemos. Nosotros tenemos creencias. Habría solo que preguntarse si desde arriba, en esos gobiernos, en ese poder, hay ideología. O si la ideología se pierde absolutamente, se diluye absolutamente una vez que toca poder. Si el poder
¿realmente es compatible con la ideología o no? Pregúntatelo, observa un poco. ¿Tú crees que es cierto que ellos y ellas creen algo de esto? ¿O simplemente los intereses son totalmente distintos, completamente diferentes, totalmente desligados de cualquier moral y de cualquier ideología? Y también creo que eso que nos mueve a base de ver que no es cierto, también nosotros vamos perdiéndolo, vamos perdiendo esas creencias, esa voluntad, esa esperanza, ese actuar por algo mejor, por un mundo mejor, porque cuando es mentira, la mentira va cayendo también sobre nuestras vidas cuando vemos que es mentira. Si eres una persona mayor, si has vivido, si has visto, si tienes conclusiones, experiencias y has sacado alguna, por favor, comunícate de cualquier manera que quieras hacerlo, por las redes o directamente, mejor, con tus seres queridos, con los más jóvenes. Da igual que no te escuchen. Nuestra obligación es contárselo, decírselo, porque ellos llegan aquí al mundo y se vuelven a encontrar con lo mismo que nos encontramos antes los otros, los demás. Hay mucha información diariamente, es muy tentador ponerse a hablar de cada noticia, de cada cosa que pasa, pero en este canal yo no quiero hacer eso, quiero dejar una especie de lista de recursos, de temas con los que poder observar cada día la actualidad. Una forma de poner en el caleidoscopio cualquier tema y verlo de diferentes facetas, de diferentes maneras y comprenderlo mejor para tener una posición más clara. Posicionarse es inevitable y es obligado en un mundo en el que ya ni siquiera hay reacción ante lo que está pasando, por ejemplo, en las guerras. ¿Tú crees que hay ideología desde el gobierno, desde el poder? ¿O crees que es el mensaje que se le da al pueblo para que luche, para que soporte, para que aguante? En el fondo lo que hay es un trozo de tierra, unos recursos y poder. Si analizando este tema somos capaces de ver ciertos comportamientos que hay a nivel general, institucional o de gobiernos, quizás también podamos verlo dentro de nosotros mismos. Quizás podemos ver también cómo nosotros y nosotras renunciamos a nuestras creencias y a muchas cosas cuando intuimos que hay poder. Como eso que comentaba, que parece que es como el agua y el aceite, ¿no? Cuando hay poder, todo lo demás queda apartado normalmente. He recordado que tenía en casa un ejemplar de Lao Tse, del Tao Te Ching, y me parecía recordar que había algún pasaje relacionado con esto. Y la verdad es que hojeándolo hay muchos que se podrían leer y todos nos ayudan, a mi entender, a comprender mejor este tema y tantos otros. Dice así: el mejor gobernante es aquel de cuya existencia la gente apenas se entera. Después viene aquel al que se le ama y alaba. A continuación aquel al que se teme. Por último, aquel al que se desprecia y desafía. Si eres desconfiado, otros desconfiarán de ti. El sabio pasa desapercibido y ahorra las palabras. Cuando su tarea ha sido cumplida y las cosas han sido acabadas,
todo el mundo dice, somos nosotros los que las hemos hecho. Hasta aquí, muchas gracias y hasta nuestra próxima cita en Caleidoscopio. Un buen lugar para tener una cita. Agur.